buenos días. Gracias lo primero a Fabiola por invitarme a explicaros por qué hemos decidido hacer un piloto y estudiar este tipo de tecnologías. Nosotros, como empresa de alimentación, al final tenemos que gestionar el riesgo, ¿no?, en seguridad alimentaria. Para nosotros uno de los principales puntos críticos es la temperatura, ¿vale? Eso hasta la fecha se hacía de una manera muy manual, ¿vale? Por ley y por mantenimiento de los alimentos. Nosotros tenemos que tomar varios registros de temperatura a diario, ¿vale? Y esto se registra principalmente en papel, ¿vale? Si tú quieres empezar a sacar análisis de todo esto y de mantenimiento preventivo, de cómo gestionar tanto las cámaras como las vitrinas, bueno, todos los almacenamientos en frío, se convierte en una tarea ardua y que además estás analizando el pasado. Al final, cuando tú recopilas toda esa información de 400 locales que tenemos, estás analizando el pasado, no estás analizando el presente. Tomas decisiones sobre algo que ha ocurrido en el pasado. Lo interesante de todo esto es que tener una tecnología que te dé un dato con una periodicidad con mucha más frecuencia, podemos tener un dato incluso, bueno, pues en cuestión de minutos. Toda esta información se recaba en un mismo sitio. Con tecnologías de este tipo tú tienes el dato en real, tú puedes tener un aviso pues en el móvil del restaurante o del gerente del restaurante y tomar decisiones en el momento. En función del caso de uso que nos pide el cliente y cuál es la problemática, decidimos montar el ecosistema y cuáles son los proveedores que vamos a utilizar para poder dar esta solución al cliente, para poder verdaderamente actuar, en este caso, sobre la cadena de frío y ser capaces de controlarla y de adelantarnos. Cuando estuvimos mirando tipologías de comunicación de Internet de las Cosas que podíamos usar para este tipo de proyecto, elegimos Sigfox, os comento, principalmente por varias razones. La primera es que nos permitía un coste ajustado. Segundo, que nos diese una cobertura a nivel todo territorio península ibérica, no solo España, también Portugal, y que en un futuro pudiésemos también, sobre la misma red de comunicaciones, poder extenderlo a otras nacionalidades. Necesitábamos una infraestructura que fuese fiable y que nos permitiese un consumo de batería muy bajo. Necesitamos algo que podamos, de una forma poco invasiva y muy operativa, un empleado de Grupo Vips pueda directamente instalar el dispositivo sin mucho quebradero de cabeza ni una instalación muy compleja y que automáticamente desde ese momento empiece a transmitir. Estamos utilizando una plataforma de reporting y de alertas, estamos utilizando Azure para toda la parte de servidores, Sigfox de red de comunicaciones y un proveedor nacional, sobre todo para que nos diese flexibilidad en los tiempos para el piloto. Estamos hablando de cámaras de distintos proveedores, de algunas que pueden tener mejor cobertura o peor cobertura y tenemos que poner antenas externas. Estamos traqueando la temperatura en todas las cámaras 24 horas, 7 días a la semana, que para muchos de los centros es muy importante. Estamos monitorizando en tiempo real tanto temperatura como humedad por cada una de las cámaras. Podemos hacer una detección de comportamientos de las distintas cámaras, pues para temas de mantenimiento preventivo y saber cuándo es más posible que se rompa una cámara, y sobre todo ser capaz de informar a las personas dentro de la operativa que pueden actuar sobre ese activo de cuando estamos generando un problema o tenemos una alerta o tenemos que mover una cámara o simplemente se ha quedado una puerta abierta. El tipo de plataformas que utilizamos nos permiten integrar incluso mensajería instantánea, podemos ser capaces de dar estas alertas vía email, vía app, vía SMS, con toda la información que necesitan en ese momento y además customizado para cada uno de los perfiles que recibe la información. Pues la persona de mantenimiento recibe una alerta de oye, tienes que ir a este restaurante en menos de una hora porque nos está fallando esta nevera o porque va a fallar en breve. La persona de seguimiento de una zona de restaurantes sabe cuáles están funcionando, cuáles no y a qué restaurantes a lo mejor pueden entrar en ciclos de mantenimiento. Y a nivel organización total, José Antonio sabe perfectamente en qué estado está el producto y cuál es la calidad de producto que estamos ofreciendo a los consumidores. Estamos recibiendo prácticamente el 99% de las medidas que nosotros mandamos.